Muy felices otra vez de estar dispuestos en esta ocasión a seguir repasando algunos conceptos bíblicos para ir mejorando desde luego esa enseñanza y que nuestro corazón esté satisfecho de poder acompañarse con la bendita palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias por darnos siempre tu apoyo, tus cuidados, y porque eres grande, Señor, estamos nuevamente en este lugar para compartir con los hermanos ese evangelio precioso que tanta fuerza, tanta bendición lleva a nuestros corazones. Así que, Dios amado, gracias por permitirnos el inicio de esta reunión. Esperamos que hasta el final puedas acompañarnos. Gracias por cada uno de los hermanos que en los diferentes lugares de nuestro planeta están siguiendo cada día estas actividades. Así es que bendíceles a cada uno de ellos, a todos aquellos que no son hermanos y puedan estar pendientes para que estudiemos en una ocasión nueva esta palabra. Amado Padre, por tu bendito Hijo, el bendito Jesús, también te lo estamos suplicando. Amén. Estudiaremos en esta tarde, puedo decir lo mismo, porque estamos empeñados cada día en ver la muerte de Cristo, en ver su salvación, en estudiar cómo es que esa salvación se quede en nosotros. Ya sabemos que su muerte fue a cambio de nuestra vida. Leeremos en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 15. Y nos dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hemos estado estudiando, naturalmente siempre es poco, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habíamos parado en a qué hora murió, qué día murió, y regresamos a ese momento cuando Jesús estaba en la cruz entregando su espíritu al Padre y haciendo también lo que acabamos de leer, despojando a todos los poderes que estaban empecinados en prohibir a los hombres la gloria de Él. Así que vamos a, como decía, a repasar, porque de hecho ustedes han leído estos versículos y tienen algún conocimiento de estas cosas. Son breves repasos que tenemos aquí en los estudios. La noche que el Señor fue sepultado, que se dieron algunos acontecimientos que ya los repasamos, como la premura de José de Arimatea por enterrarlo, como el hecho de que querían a los colgados quitarle las piernas para que la hemorragia los matara más rápido. Pero cuando llegaron a donde Jesús, se dieron cuenta que él ya había fallecido y no hubo necesidad de lo que estaba planeando el Imperio Romano. Pero lo que estudiamos así en una vistada
es que esa noche comenzaba el jueves y que ese jueves era el día de la iniciación de la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta unida a la Pascua. Algunos escritores la mencionan como una sola fiesta, otros como dos, pero bueno, he dicho que esos detalles no nos molestan a nosotros. Pero sí tenemos que estudiar en la palabra las verdades que Dios está demostrándonos a través de ella para ir formando esa conducta en el corazón de los seres humanos y que con ello nos volvamos agradables también al Señor. En San Marcos 15:42 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. No olvidemos que el inicio de la fiesta de los panes sin levaduras, que es el día 15, dice el Levítico 23, era día de reposo y naturalmente los judíos tenían que guardar el día de reposo. Se comieron la Pascua, se comieron al cordero y luego se iniciaba la fiesta de los panes sin levaduras. San Lucas 23:54 dice lo mismo. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Nos queda claro las enseñanzas de la palabra al decirnos que el día judío se comenzaba a las 6 de la tarde, o más bien lo comienzan ellos siempre a las 6 de la tarde. Versículo 31 del Evangelio de San Juan en el capítulo 19, también el apóstol ilustra a nuestras mentes para que tengamos esa certeza que queremos tener de la palabra y de sus acontecimientos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, no es viernes, es miércoles. Supongo que esto fue lo que confundió a los romanos, para pensar que al referirse al día de reposo se refería al sábado. Y ellos dijeron, pues el día viernes el que murió, y no tuvieron el cuidado de hacer el análisis, ya que querían enseñar eso, pues hubieran hecho un estudio no tan profundo, porque estas cosas no se necesita que seamos tan profundos. Con un poquito que estudiemos se podía dar cuenta. Entonces, este día de reposo que menciona la palabra no es viernes, porque dice que estaban esperando el día de reposo que era sábado. Y por eso ellos dicen que el viernes fue que murió. Pero este reposo es el del día de la preparación de la panes sin levadura, que ya dijimos, iniciaba el día 15 hasta el 21 del mes de abril. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Hasta ahí nomás la información del día de reposo. Ya dije, si no estudiamos, es fácilmente pensar que este es viernes, este día, pero es día miércoles. A día de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y bueno, ya sabemos que a Jesús no, porque Dios estaba haciendo esa obra y sabía el Señor qué era lo que quería con aquel acontecimiento. Verso 42 de siempre de San Juan 19 nos dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Está refiriéndose a un sepulcro que había cavado José de Arimatea. Ellos, como personas que tenían dinero, cavaron en ese lugar, o este señor cavó ese sepulcro quizás para él, pero viendo el amor que tenía, este fue el Señor que llegó a Jesús de noche.
no fue él, este es otro. Pero que viendo las dificultades, el aprecio que tenía José de Arimatea, era un señor rico, dice la Biblia, eso sí, y teniéndolo ya listo, otra vez menciona que por el día de reposo hubo esta precisión así de estos acontecimientos rápido, y ahí en ese lugar enterraron a Jesucristo. Hermanos, de veras que hoy en día está el Monte de la Calavera, ahí en una encrucijada hay 3 caminos, 3 carreteras que caen enfrente de ese monte. Y quizás como a 100 metros se encuentra por hoy todavía la tumba de Jesús. La historia dice que de los judíos, que a ellos les gustaba hacer estos acontecimientos siempre en estos cruces de calle para facilitar la caminata de las personas, o más bien para que hubiese más personas en el momento en que crucificaban a los hombres, y que los que veían esto tenían que aprender que Roma castigaba muy seriamente a todos los que habían hecho algún mal. Entre paréntesis, ¿qué mal hizo Jesús? Y ahí lo exhibieron a él. Pero sí estamos hablando de que el sepulcro está bien cerca de ese lugar, y es cierto que está en una roca, y es verdad que está labrado. Era costumbre de los judíos, por lo menos de algunos, de colocar en la boca de ese sepulcro una piedra. Ahí está todavía por hoy esa piedra, que según fue la que colocaron para encerrar en la tumba al Hijo de Dios. Pero su muerte es vida eterna y perdón de pecados. Versículo 13 nos dice San Pablo en la carta que iniciamos estudiando, leyendo: y a vosotros, estando muertos en pecados. Así enseña la Biblia la posición del ser humano, que tiene que pasar algunos por 3 muertes y otros por 2. La muerte física y la muerte espiritual, unos, pero otros la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. El culpable de esas 3 muertes siempre es el pecado. Y Pablo, enseñando esto nuevamente, dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos. Ahí en esa muerte, dice la Biblia, fueron perdonados todos los pecados de los seres humanos que creemos en Jesús. Allí en esa cruz, dice Pablo, anuló todos los decretos, todas las pretensiones de los poderes, todo lo que estorbaba la salvación de los hombres y mujeres. Ahí en ese instante es el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos convenía esa muerte, y a pesar de que sufrió tanto, somos gozosos, hermanos, al entender que Él tomó la cruz para que nosotros fuésemos a partir de ese momento felices en este mundo. Pero claro, no es comparable con la felicidad que habrá en la eternidad. Así que estamos estudiando las partes que enseña el versículo 14, que anuló los decretos. Todo lo que nos era contrario, allí fue destruido, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Veamos Efesios 2:15 para entender cuáles son los decretos que el Señor destruyó en la cruz a favor de los seres humanos. Dice 2:15 de Efesios: aboliendo en su carne las enemistades, la ley, oiga bien, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sabe usted algo
amados hermanos que estudian la Biblia, que en la ley no hay vida. Es de Dios, sí, es para los judíos en una forma exclusiva, pero no hay vida. No hay en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al menos, que haga referencias a que si guardamos la ley vamos a vivir. No lo hay. Eso no lo va a encontrar usted nunca en la palabra. Porque una vez más, venimos a concentrar los anhelos de Dios en Cristo, que en Él es que nosotros hemos sido salvados, hermanos. No hay en la ley nada que dé esperanza de la vida eterna, aunque Pablo dice que es buena, que es santa y que es justa en el capítulo 7 de la carta que escribe a los romanos. Pero de ahí no hay algo en lo que la ley demuestre que tenemos vida eterna. Dice Pablo cuando escribe a los hermanos de Galacia en el capítulo 3 que la ley fue nuestro ayo, es decir, nuestro sirviente, nuestro cuidador. La ley fue nuestra ayo para llevarnos a Cristo. La ley está diciendo, entre otras cosas, yo no puedo. Pero el que puede sí es Jesucristo, y váyanse a Él. Así que, hermanos, dice Efesios que en su carne abolió las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Estamos viendo, hermanos, qué sucedió en ese preciso momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubo? ¿Por qué pasaron estas cosas así? Pero ahí estaba, dice el Señor, despojando el versículo 15 a los principados. Claro, los principados que estaban en contra de nuestra salvación. A los poderes que también estaban en contra de nuestra salvación. Y allí los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted ha leído, sin duda, ya lo dije también aquí, lo narra el Evangelio de San Lucas, que con Cristo crucificaron a 2 ladrones. Y que uno de los ladrones decía a Jesús, bájate, bájate. Y nos bajas a nosotros también. Pero ¿de dónde vendrían, hermanos, esas palabras? ¿Quién pudo iluminar al ladrón para que dijera estas palabras? Y los que estaban abajo de la cruz decían palabras similares. Si es verdad que sos hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Amados hermanos, hasta esos momentos, sin dudas, Satanás entendió que la muerte de Cristo era para destruir sus pretensiones. Claro, no solo de él, también de otros, como la muerte, que allí en ese lugar fue destruida. Principados como Satanás, vea lo que dice la palabra del Señor, o veámoslo juntos, naturalmente, en San Juan 12:31, como menciona el apóstol Juan a la personalidad de Satanás. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Será echado fuera. Esa muerte del Señor Jesús es la que estaba privando a Satanás de hacer lo que hizo con Eva.
Y tenemos que gritar con la fuerza más grande del corazón, hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como Pablo dice a los hermanos de Roma en el capítulo 8, versículo 1. San Juan 16, 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí en la cruz, dice la Biblia, Satanás, la hora de su muerte, fue juzgado. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, refiriéndose a los creyentes de Éfeso, en los cuales, está hablando el versículo 1 de los pecados, que estábamos muertos en ellos. Entonces dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es bien claro, es sencillo, hermanos. Los pecadores seguimos al príncipe del aire, a Satanás. El pecado es fruto de esa coordinación del diablo con los seres que se nos presentan por delante muchas veces para que pequemos. Pero el pecado del infierno, Cristo lo destruyó en la cruz. Y entonces dice el versículo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lástima, ¿verdad? Que la Biblia nos diga que los cristianos le damos oportunidad a Satanás, al príncipe del aire, y no debe ser así naturalmente. Hermanos, ¿qué pensó la muerte cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? ¿Dónde estaba la muerte? ¿Se acercó a él? Es probable que sí. Ella quiso accionar contra Jesús. Pero ya leíamos y repetimos ahora. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No tuvo la muerte, la osadía de tomar ese cuerpo perfecto y santo de Jesucristo. Porque allí, dice la Biblia, ese poder también fue destruido. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. No, muerte, no puedes con nosotros. Y dice la Biblia en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, oye bien, ni la muerte. Vamos a dejar para más adelantito este versículo, para leer lo demás, pero aquí no vamos a quedar por hoy. Ni la muerte. Los creyentes verdaderos no tenemos temor a la muerte, así como que no tuviéramos esperanza. Sí, nos asustan cuando nos dicen, te vas a morir de este dolor. Pero solo son unos 2 minutos. Porque después sabemos que hemos vencido la muerte. Y San Pablo le dijo a los corintios de esta victoria, ¿dónde está o muerte tu hijo? Hoy, Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde, muerte, está tu aguijón para estos que han creído en mí? ¿Dónde? Ya no hay. Ya no lo hay, hermanos. Claro, pero esto se está refiriendo a la muerte eterna, que es la más dura, por supuesto. Es la que no quisiéramos jamás pensar y presentársela a usted. Es la muerte eterna, siempre por causa del pecado.
Pero ya no hay muerte eterna, hermanos. Para nosotros los que creemos en Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde está, dice Pablo, que le digamos a la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde también está la victoria del sepulcro para los creyentes? Porque no habrá ahí, hermanos, victoria del sepulcro. Ya sabemos por este mismo capítulo que seremos todos los creyentes unidos con Jesús en las nubes. Primero los que ya murieron cristianos, y quizás segundos más tarde o minutos, no explica la palabra, vamos los que estemos vivos o van los que estén vivos. Pero el sepulcro tampoco. Ya no tendrá esa potestad de desintegrarnos. Porque Cristo destruyó el sepulcro también. Cuando destruyó la muerte. Así que ahí estamos, hermanos, viendo esos poderes destruidos. Ni ángeles, dice después, ¿verdad? Ni la vida, ni ángeles. Hay ángeles malos, hermanos. Hay ángeles que querían que nosotros nos condenáramos. Hay ángeles que están pendientes por hacer la maldad. Hay ángeles que quieren a veces predicar el evangelio torcido. Por eso dice Pablo, no hay otro evangelio. A los hermanos de Gálatas capítulo 1, no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos pervierten el evangelio. Así es que si viene algún ángel a predicarle, no le tomen en cuenta nada porque no hay otro evangelio. A veces las personas quieren impresionar cuando dicen, vi la visión y en la visión me dijo esto. Y es fuera de la palabra, no vale nada. Ya está completa la palabra, hermanos. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis se completó la palabra, que aproximadamente fue en el año 70 después del nacimiento de Jesús. Hay ángeles perversos también para querer cambiar el evangelio. Ya leemos en el capítulo 1, decía de Gálatas. Pero esos ángeles, hermanos, dice Romanos también, ahí fueron destruidos con su plan. Principados, poderes y algo más, los ángeles. Pero vamos a leer nuevamente en Daniel 10:13. Oiga lo que dice Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Pero están juntos los dos, es lo que estamos entendiendo. Se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes también, Miguel. Mencioné que hay ángeles malos, pero también hay arcángeles y ángeles buenos. Saben que los que se rebelaron con el diablo están perteneciendo a esa familia de ángeles malos. Y son los que pelean con los creyentes, como dice en la carta a los Efesios, capítulo 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son los que se rebelaron con el diablo. Pero hermanos, hay ángeles buenos. Oiga esto. Inicio. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hay un príncipe
en los cielos, de parte de los reyes que luchan contra la voluntad de Dios, que viene a ser bendición para sus hijos. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, estamos hablando del malo y del bueno, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Claro, entendemos que los reyes fueron personas poderosas. Y entonces dice, también hubo hombres poderosos. Y dice el versículo 52 del capítulo 1 de Lucas, quitó de los tronos a los poderosos allí en la cruz. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. En la cruz, hermanos, Dios destruyó todos los poderes de los reyes. Y otros que no eran reyes, pero poderosos, también allí fueron destruidos. San Juan 19:10, hablando de Pilato, nos dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Sí, es cierto. Y que tengo autoridad para soltarte. Pero ¿qué dijo Pilato cuando Jesús lo buscaron en la tumba y estaba vacía? Él formó parte de esta crucifixión, hermanos. Ahí fue burlado Pilato, porque la Biblia está diciendo por el apóstol Pablo que en la cruz destruyó la ley, destruyó a los príncipes, destruyó a todos los poderes que estaban en contra, hermanos, lo más seguro, de muchas cosas, pero sobre todo de la salvación que Dios quería darle a los ángeles, a los seres humanos, para que corramos en este mundo en esa manifestación también de poder que Cristo, cuando murió, arrasó con todo lo negativo para abrir, como leímos en Hebreos capítulo 10, el camino nuevo y vivo a través del velo. Cuando el velo que estaba en el templo, dice la palabra que se rasgó, se rompió de arriba a abajo, para que nosotros los seres humanos tuviésemos la bendición de entrar, de ver, de deleitarnos en el lugar santísimo. ¡Qué cosas tan grandes! ¡Qué cosas, hermanos, que no alcanzamos el fin! Pero con lo poquito que podemos estudiarla, qué alegría más profunda nos da constatar en la palabra que Cristo murió y que en la cruz destruyó todos esos poderes que nos querían ver en el infierno. Creemos rotundamente que los pecadores, para alcanzar la salvación, no necesitamos otra cosa. No hay más que buscar. Porque el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4 de Hechos, verso 12, y en ningún otro hay salvación. Ya leíamos este versículo juntos en otra ocasión. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué pues?
¿Por qué el mundo está empecinado, hermanos, en huir de Cristo? ¿Por qué el mundo no quiere venir a Jesús? Si la Biblia está diciendo que solamente Él es, que solo Él puede. Pero podemos sacar la conclusión de que son enseñanzas satánicas. Que esté accionando todavía otras enseñanzas para prohibirle al hombre que llegue al Dios verdadero. Y que las personas naturalmente colaboran para que no proceda la verdadera enseñanza de que Jesús es el que murió por mí y por usted en la cruz. Y que murió para siempre. Y que nos perfeccionó para siempre. La salvación no tenemos nosotros el peligro de perderla o que alguien la compre, hermano, para dejarnos a nosotros sin nada. Estamos seguros. Tantos versículos que hay en la palabra que nos enseñan esto. Pero voy a terminar con un versículo más que nos dice estas cosas, hermanos. Hay alegría en los cielos. Y de seguro hubo alegría en los cielos, hermanos. Cuando Jesús le dijo a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué gozo! ¡Qué salmos se cantaron! ¡Qué melodías se oyeron en los cielos cuando Jesús murió! Pero haber sido esplendoroso, hermanos. Porque dice la palabra del Señor que los ángeles se gozan cuando un pecador es tomado en cuenta por Jesús. Así que, si los ángeles se gozan porque hay un nuevo miembro en los cielos, ¿cómo es que los ángeles se equivocaron? ¿Cómo es que Jesús le dijo a los ángeles algo que no era cierto? Pero sabemos que esto es contrario a todos los intereses que Dios tenía. Dios salvó a un pecador y lo llevó a los cielos. Y su nombre lo escribió en los cielos, dice la Biblia. En Lucas 10:20. Así que, hermanos, no creemos, ¿verdad?, que los ángeles se equivocaron con su fiesta. Y a lo mejor quizás Jesús les dijo, aquí viene otro, que yo he redimido, y a partir de entonces quedó para siempre en los libros que están en los cielos. San Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Oiga, más gozo en el cielo. Es en balde que estemos los ángeles gozándose si estos pecadores no se salvan, si ellos no tienen ningún conocimiento de la salvación. No, hermanos. El día que dijimos al Señor con el corazón, aquí está mi vida, desde ese día fuimos salvos y nuestros nombres pasaron al libro de la vida. Un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bien, estamos hablando nomás del gozo de los ángeles por alguien que se arrepiente. La muerte de Cristo es el pasaporte para que nosotros tengamos la entrada en los cielos. La sangre de Jesús es nuestra señal
de que Cristo vino al corazón. Y por eso es que tanto que repito esto. Hermanos, si usted en el corazón invitó a Jesús, para siempre está seguro. Y no fue en vano el gozo de los ángeles por usted. O usted define eso. Pero la Biblia dice que no es en vano el gozo de los ángeles, porque nos vio redimidos. A nuestros amigos también. Si no está redimido, la sangre de Cristo lo puede hacer porque Él murió. Él murió expresamente para llevarnos a nosotros a la presencia de su Padre como personas limpias y perdonadas de nuestros pecados. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por haber transcurrido este tiempo cerca de ti con tu palabra, con los hermanos. Dios, de veras que no hay momentos tan especiales. Cuando tomamos tu palabra para vernos en ella, por decirlo así, y recoger esta preciosa información de que con todo lo que hiciste, completaste todas las exigencias de los pecadores, o que a los pecadores se nos tenía que exigir. Así pues, Dios amado, gracias por todos los hermanos. Sígueles bendiciendo donde estemos. No sabemos hasta dónde pueden haber hermanos, pero tú que sabes, ahí bendícele, Señor. Si algún hermano está enfermo con esta pandemia, Señor, cúrale. Cúrale. Y dile que tú puedes, si él todavía no ha entendido. Si está muy triste, dile que tú puedes, Señor. Si ha perdido la esperanza, dile que la tome y que tú vas a hacer un milagro en su vida. Porque ya veíamos en Romanos 8 que ni la muerte, hermanos, tiene el poder sobre los hijos de Dios. Un día va a venir, pero seguramente porque nuestro Padre le dirá, ve y tráeme a fulano, pero de otro modo no. Ya lo veíamos en Job esto también. Pero qué bueno, hermanos, que los que están desconsolados ya no procedan con un corazón así. Hay poder en Jesús. Hay todo lo que usted quiera, todo lo que yo desee está a disposición de Jesucristo. Confiemos y pidámoselo en Él, a Él, para que esto venga lo más pronto posible. Ayuda, Señor, a tantas cosas que adversan en la alegría de los creyentes. Permítenos que no haya nada que nos entristezca tanto, Señor, para sentirnos solos. Ayúdanos para saber que estarás con nosotros cada día que transcurre, cada día que viene. Algo que tú dijiste en tu palabra y algo que lo creemos ciertísimamente. Porque sabemos que tú no nos vas a engañar, sabemos que tú no vas a mentirnos naturalmente y que con todo el amor de ti seguimos confiados. Así que Dios, gracias por todo eso. Síguenos ayudando. Donde estén los hermanos, donde estemos, síguenos ayudando. Cuídanos y síguenos ayudando también para que tu palabra alegre siempre el corazón. Por tu amado Hijo te lo estamos suplicando.